Déjame contarte algo sobre los humanos que el Consejo Galáctico nunca se molestó en mencionar en su documento de evaluación de amenazas de 14.000 páginas. Están absolutamente, categóricamente y magníficamente locos. Lo sé porque vi a uno de ellos decirle a nuestra Alfa Suprema de Guerra que se fuera a reproducir consigo mismo en términos considerablemente más coloridos mientras la tenía suspendida a 3 metros del suelo con un bloqueo gravitatorio. Me llamo Vextar, y antes de que aquel martes en particular se torciera, era un condecorado oficial de inteligencia del ejército del dominio Kryn, condecorado en pasado. Resulta que ver cómo tu oficial al mando es destrozado verbalmente por una bola de furia humana apenas contenida y no hacer nada al respecto, está mal visto en nuestra cadena de mando. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero me estoy adelantando. Todo comenzó hace 6 ciclos solares, cuando nuestra flota interceptó una nave exploradora humana cerca de los confines exteriores. La nave era pequeña, fea, y se mantenía unida con lo que parecía ser optimismo y rencor. Ingeniería humana estándar, en realidad. Nuestros escáneres detectaron una forma de vida a bordo. Un alfa de guerra supremo. Nor, bendito sea su ego sobrevalorado, decidió que era una excelente oportunidad para demostrar la superioridad de Kryn. Ordenó que se inutilizara la nave y que se trajera a su ocupante a bordo de nuestro buque insignia para lo que él llamó una experiencia educativa. La humana era una mujer de aproximadamente 1,7 de altura, con el pelo del color del cobre quemado y los ojos como trozos de hielo glacial. Llevaba un traje de vuelo que había visto mejores décadas y se comportaba con una confianza despreocupada que debería haber sido nuestra primera señal de advertencia. Kratnor se plantó ante ella en la bahía de detención. 2,80 metros de depredador genéticamente modificado. Sus escamas brillaban como obsidiana pulida. Sus colmillos podían perforar el blindaje de una nave estelar, y sus garras habían acabado personalmente con 43 comandantes enemigos en combate singular. Era aterrador desde cualquier punto de vista objetivo. La humana parecía aburrida. «Soy el supremo alfa de la guerra», anunció, con una voz que resonó en la sala con suficiente fuerza como para hacer vibrar las placas del suelo. «Comandante de la tercera flota de Kryn, conquistador de 17 sistemas estelares. Te dirigirás a mí con la diferencia adecuada». La humana ladeó la cabeza, estudiándolo como si fuera una pieza de museo particularmente poco impresionante. «¡Qué historia tan interesante, grandullón! Soy la capitana Mara Thorne, comandante de una nave exploradora destartalada, conquistadora de aproximadamente 0 sistemas estelares. Puedes llamarme seriamente molesta». Vi como varios de mis compañeros oficiales se ponían tensos. No se le habla así a Kratnor, y desde luego no se le burla. Especies mucho más poderosas que los humanos habían aprendido esa lección por las malas. Los ojos de Kratnor se entrecerraron. «¿Te atreves?» «Me atrevo con muchas cosas», dijo Mera, examinándose las uñas con teatral desinterés. «La semana pasada me atreví a comer sushi en una gasolinera. En comparación con eso, contestarle a un lagarto gigante con problemas para controlar su ira apenas registra en mi medidor personal de riesgo». «¡Oh, no!». Krantnor activó el bloqueo gravitatorio. Meera se elevó suavemente del suelo, suspendida en el aire, con los brazos forzados a los costados por una presión invisible. Era una demostración de dominio que utilizábamos con los prisioneros que no cooperaban. La mayoría de las especies empezaban a suplicar en cuestión de minutos, pero Meera bostezó. «Arrodíllate», ordenó Kratnor, liberando la presión lo justo para que ella pudiera moverse. «Arrodíllate ante tu superior, humana, y quizá aún tenga piedad». Fue entonces cuando ella se echó a reír. No era una risita nerviosa, ni una risa desesperada, sino una risa plena, genuina y absolutamente encantada que resonó en la sala de detención como fuego de artillería. «Oh, cariño», dijo, con una voz tan condescendiente que habría hecho llorar de envidia a un diplomático experimentado. «Solo me arrodillo por 2 razones, para rezar y para enterrar cadáveres.
Y ahora mismo no me siento especialmente espiritual. La temperatura de la habitación bajó aproximadamente 10 grados de Celsius. Las escamas de Crathnor comenzaron a cambiar de color, lo que indicaba niveles letales de ira. Extendió las garras y sus pupilas se dilataron. Aprenderás cuál es tu lugar, criatura inferior. Inferior. La sonrisa de Mera podría haber cortado Durastilo. Déjame explicarte algo, Krath. ¿Puedo llamarte Krath? Siento que estamos creando un vínculo. ¿Por qué luchó tu especie? Un siglo para conquistar esos 17 sistemas de los que estás tan orgulloso. 78 años de gloriosos combates, dijo Crathnor con voz tensa. Exacto. 78 años. La humanidad conquistó 62 sistemas en 12 años. Luego nos aburrimos y decidimos centrarnos en hacer un café mejor. Tenemos claras nuestras prioridades. Más tarde comprobé su afirmación. Era cierta. Horriblemente cierta. La moderación de Kraft, tal y como era, se evaporó. Se abalanzó hacia adelante, con las garras extendidas, moviéndose con la velocidad que lo había convertido en una leyenda. Recorrió 3 metros en menos de un segundo. Mera no se inmutó. El supremo alfa de guerra se detuvo a milímetros de su rostro, respirando con dificultad, con todos los músculos tensos para la violencia. Mera preguntó en tono conversacional. Porque desde donde estoy flotando, y sí, los cierres de gravedad son súper incómodos, por cierto. Un diseño terrible. No hay ningún tipo de soporte lumbar. Desde donde estoy flotando, parece que trajiste toda tu nave insignia para capturar a una exploradora desarmada. Eso es, o bien una genialidad táctica, o una compensación excesiva catastrófica. Me inclino por lo segundo. Le daré a Crathnor ese mérito. No la mató. Todavía no estoy segura de por qué. En cambio, aumentó la presión del bloqueo gravitatorio hasta que pude oír crujir las costillas de Meera, hasta que respirar se habría vuelto imposible, hasta que la mayoría de las especies habrían perdido el conocimiento. La sonrisa de Meera nunca vaciló. ¿Eso es todo lo que tienes, grandullón? Crathnor la soltó. Ella cayó al suelo, aterrizando en cuclillas con un gesto casi casual, sin tropezar, sin jadear en busca de aire. Se enderezó, giró los hombros y se crujió el cuello con un sonido que hizo que todos en la bahía se sobresaltaran. Bueno, dijo alegremente, eso fue estimulante. ¿Qué más tienes en la agenda? Tornillos para pulgares, ahogamiento simulado, palabras fuertes, desaprobación. Volverás a tu celda, dijo Crathnor con frialdad. Hablaremos de nuevo cuando hayas aprendido a mostrar el debido respeto. Lo espero con ansias, dijo Meera por encima del hombro mientras los guardias la escoltaban fuera. Quizás la próxima vez traigan bocadillos. Estoy pensando en cubitos de queso, esos pequeños con palillos. La sala de detención permaneció en silencio durante 30 segundos después de que ella se marchara. Finalmente, el subcomandante Jackson tomó la palabra. Señor, con todo respeto, tal vez deberíamos simplemente ejecutar a la prisionera y evitar más complicaciones. Crathnor se volvió hacia él con tal furia que Jackson dio un paso atrás. Esa criatura acaba de desafiar la autoridad de un alfa supremo de la guerra. Se someterá públicamente o servirá de ejemplo de lo que les sucede a quienes desafían la superioridad de Kryn. Mantuve la boca cerrada. Había visto lo que les pasaba a los oficiales que cuestionaban el juicio de Crathnor. Spoiler. Tenía que ver con esclusas de aire y exposición al vacío. Pero yo también sabía algo que Crathnor no sabía. Yo había leído las 14.000 páginas de la evaluación de amenazas humanas. Todas, incluso los apéndices, especialmente los apéndices. Los humanos no se rendían fácilmente. No se doblegaban. Cuando los presionabas, ellos presionaban más fuerte. Cuando los amenazabas, se rebelaban. Cuando intentabas dominarlos, quemaban tu civilización hasta los cimientos y luego hacían comentarios sarcásticos sobre las cenizas. El Consejo Galáctico no había prohibido a los humanos poner un pie en el espacio del Consejo porque fueran débiles. Lo había hecho porque los humanos eran peligrosos de formas que la mayoría de las especies no podían comprender. Y la capitana Mera Thorne, con sus bromas inapropiadas y su completa ausencia de instinto de supervivencia, estaba a punto de demostrar exactamente por qué.
3 ciclos más tarde, Crathnor la convocó de nuevo, esta vez a la cubierta de observación, donde se había reunido todo el personal de mando superior. Quería testigos para la demostración que había planeado. Mera llegó escoltada por 6 guardias, cada uno de los cuales parecía claramente incómodo. Al parecer, había pasado su confinamiento enseñándoles juegos de cartas terrestres y había ganado lo que ella llamaba 37 millones de dólares espaciales. «Tu marcador está bien, ¿verdad, Draxor?», le preguntó a uno de los guardias. «Porque tengo pensado usar mis ganancias para comprar un yate». Draxor, un veterano soldado de choque que había sofocado personalmente 12 rebeliones planetarias, parecía avergonzado. «Sí, Capitán Thorne. Excelente. Me encanta hacer negocios con gente honorable». Crathnor se situó en el centro de la cubierta, a contraluz de la ventana que mostraba la infinita oscuridad del espacio. «Muy dramático. Es evidente que ha dedicado tiempo a preparar esto». Capitán Thorne comenzó con voz formal. «Se le acusa de faltar al respeto a un alfa de la Guerra Suprema, de desobedecer órdenes legítimas y de mostrar una arrogancia inaceptable ante una fuerza superior. ¿Cómo se declara?» Mera fingió considerarlo seriamente. «Culpable de todos los cargos. También culpable de ganar a Draxor en el póker 17 partidas seguidas. Pero eso fue simplemente vergonzoso para todos los involucrados. Acordamos no mencionarlo». Las escamas de Draxor se sonrojaron, un color que indicaba una profunda vergüenza. «Tu intento de humor no te salvará», dijo Crathnor. «Te ofrezco una última oportunidad. Neil, reconoce la superioridad de Kryn. Implora clemencia. Hazlo y aún podrás sobrevivir a este encuentro». Mera miró a su alrededor en la cubierta de observación, observando a los oficiales reunidos, a los guardias, la cuidadosa puesta en escena de toda esta producción. Luego volvió a mirar a Crathnor y sonrió. No era una sonrisa agradable. «¿Quieres que me arrodille?», preguntó en voz baja. «¿Quieres que me postre ante tu gloriosa magnificencia escamosa?» «Sí». La voz de Crathnor resonó triunfante. «Esto es lo que pasa con los humanos», dijo Mera, con voz clara en medio del repentino silencio. «En mi tierra tenemos un dicho: dame la libertad o dame la muerte. ¿Sabes lo que significa? Palabras vacías. Significa que preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Significa que puedes matarnos. Claro, eres más grande, más fuerte, probablemente mejor armado, pero no puedes hacernos someter. No puedes hacernos inclinar. No puedes hacernos reconocer tu supremacía. Porque la supremacía no se trata de poder físico, se trata de voluntad, y de la voluntad humana». Ella se rió de nuevo, aguda y brillante. «La voluntad humana es lo único en este universo más terco que nuestra cocina». La cola de Craner azotó el suelo, golpeando la cubierta con un sonido similar al de un disparo. Palabras anticuadas para alguien que está completamente a mi merced. «¿A tu merced?», Mera levantó una ceja. «¿Eso es lo que crees que es? Déjame decirte lo que veo. Veo a un supuesto comandante supremo que se siente tan amenazado por un piloto explorador desarmado que tiene que montar todo un enfrentamiento dramático ante la mirada de todo su personal de mando. Veo a alguien que necesita una audiencia para validar su autoridad. Eso no es fuerza, Krat. Es inseguridad». Con muy buena iluminación, varios oficiales jadeaban. Cerré los ojos. Esto iba a terminar mal. El control de Crathnor finalmente se rompió. Se movió más rápido de lo que jamás lo había visto moverse, cruzando la cubierta en un borrón, con las garras extendidas, los colmillos al descubierto, cada instinto gritando por sangre. Mera se mantuvo firme. En el último segundo posible, Crathnor se detuvo de nuevo. Sus garras descansaban contra la garganta de Mera, lo suficientemente afiladas como para hacerle sangre con la más mínima presión. Su respiración era entrecortada. Sus ojos ardían con una violencia apenas contenida. «Dame una razón», siseó. «Una razón por la que no debería acabar con tu miserable existencia ahora mismo». Mera lo miró con calma, a pesar de que la muerte estaba literalmente presionando su yugular.
Cuando habló, su voz era tranquila, pero se escuchó en toda la cubierta. Porque si me matas, yo gano. Habré muerto. Demostrando que el poderoso Alfa Supremo de guerra no pudo doblegar a una sola humana. No pudo hacerla rendirse. No pudo hacerla reconocer su poder. Y todos los oficiales en esta sala lo sabrán. Todos los seres de tu flota eventualmente se enterarán. Habrás confirmado exactamente lo que he estado diciendo, que tu autoridad es frágil, que tu fuerza es hueca, que bajo todas esas escalas y títulos solo hay miedo. La cubierta de observación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio sistema circulatorio. Crathnor la miró fijamente. Mera le devolvió la mirada y entonces, increíblemente, Crathnor bajó las garras. Dio un paso atrás. Se volvió hacia los oficiales reunidos, con voz áspera. Llevad a la prisionera a su celda. Duplicad la guardia. Nadie le dirija la palabra sin mi permiso explícito. Mientras los guardias se disponían a escoltar a Mera, ella me miró. Ganaste. De hecho, me guiñó el ojo. Nos vemos, Vextar, me dijo alegremente. Espero que hayas disfrutado del espectáculo. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca le había hablado, ni siquiera me había acercado lo suficiente como para que pudiera leer mi insignia de rango. Los guardias se la llevaron y Crathnor despidió al personal de mando con una furia apenas controlada. Me quedé allí, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Vextar. La voz de Crathnor me detuvo en la puerta. Una palabra. Me acerqué con cautela. Cuando un alfa supremo de guerra quería una palabra, rara vez terminaba bien para el destinatario de la palabra. Señor, usted ha leído los archivos de evaluación de los humanos. Todos ellos. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, señor. Dígame con sinceridad, ¿se les puede doblegar? Pensé en las 14.000 páginas, en las descripciones de las especies, en los registros históricos de los conflictos humanos, en la resistencia humana, en la absoluta negativa humana a aceptar la derrota, incluso cuando la derrota era la única opción lógica. No, señor, dije en voz baja, no creo que se les pueda doblegar. Cuthnor se quedó en silencio durante un largo rato, mirando las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos con la capitana Thorne? Esa era una excelente pregunta. Una que sospechaba que estaba a punto de volverse muy, muy relevante, porque en las celdas de detención 3 cubiertas más abajo, la capitana Mera Thorne estaba a punto de demostrar por qué los humanos se habían ganado la reputación de ser la especie más entretenidamente impredecible del universo. Y el día de Crathnor estaba a punto de empeorar considerablemente. 3 ciclos después del incidente en la cubierta de observación, todo se fue al infierno en una cesta. Esa es una expresión humana que aprendí más tarde. Describe perfectamente lo que sucedió a continuación. Estaba ejecutando protocolos de diagnóstico en la sala de inteligencia cuando empezaron a sonar las alarmas. No era la alarma habitual de intrusos, ni la advertencia de mal funcionamiento del sistema, sino la alarma a gran escala. Todos a sus puestos de combate. Estamos a punto de morir horriblemente. El tipo de alarma que te pone los pelos de punta. Vextar, preséntese en el puente de mando inmediatamente. El subcomandante Jackson ladró a través de mi unidad de comunicación. Su voz tenía ese temblor característico que significaba que algo había salido espectacularmente mal. Corrí por los pasillos, esquivando a los miembros de la tripulación que se apresuraban a llegar a sus puestos. Cuando llegué, la cubierta de mando era un caos controlado. Los oficiales gritaban coordenadas, las pantallas tácticas parpadeaban en rojo y en medio de todo eso Crathnor estaba paralizado, mirando la pantalla principal con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Terror. ¿Qué ha pasado?, pregunté, deslizándome hacia mi puesto. El humano ha escapado, dijo Jackson con tono seco. ¿Escapado? ¿Cómo? Habíamos duplicado la guardia. Habíamos triplicado el cifrado del campo de contención. Esa celda podía contener un match de combate totalmente armado. Sí, podía. Tiempo pasado. Jackson mostró las imágenes de seguridad en mi pantalla. Mira.
Las imágenes mostraban a Mera sentada con las piernas cruzadas en su celda, aparentemente meditando o durmiendo. Los dos guardias de fuera parecían alerta y profesionales. Todo parecía normal. Entonces Mera abrió los ojos y sonrió a la cámara. Levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. El campo de contención explotó, sin desactivarse ni ser burlado. En una lluvia de chispas que hizo que ambos guardias se lanzaran a cubrirse, Mera salió de su celda como si estuviera dejando una habitación de hotel después de una estancia agradable. Se detuvo para dar una palmada en el hombro a uno de los guardias que se estaba recuperando. Gracias por los juegos de cartas, chicos. Realmente hicieron que la estancia fuera memorable. Decidle a Draxur que recogeré mis ganancias más tarde. Luego caminó directamente hacia el panel de acceso más cercano, lo abrió con sus propias manos, lo que debería haber sido imposible dada la construcción reforzada, y desapareció en los túneles de mantenimiento. Eso fue hace 40 minutos. Jackson dijo, la hemos perdido en el sistema de túneles. La hemos perdido. Los túneles tienen sensores cada 20 metros. Tenían sensores. Ella los desactivó. Todos y cada uno de los dispositivos de vigilancia de las secciones 12 a 37. Desaparecidos. Y antes de que preguntes, sí. Intentamos inundar esas secciones con gas sedante. Ella lo ventiló al espacio. Intentamos sellar las puertas blindadas. Ella las anuló. Intentamos cortar la energía de toda la red. De alguna manera, ella redirigió la energía auxiliar y siguió adelante. Saqué los planos de la nave y rastreé sus posibles rutas. ¿Hacia dónde se dirige? Esa es la parte aterradora. Kraft no habló por primera vez, con voz hueca. Ingeniería. Se dirige directamente hacia el núcleo del reactor principal. Se me heló la sangre. Si desestabiliza el reactor, toda la nave insignia se vaporizará junto con los 3 cruceros de escolta que actualmente se encuentran en formación cerrada. Aproximadamente 17,000 tripulantes morirían en un instante. Señor, tenemos que evacuar la sección de ingeniería, bloquear el núcleo, enviar a todos los equipos de seguridad que ya hemos enviado. Kratnor se volvió hacia mí y vi algo que nunca esperaba ver en una alfa de guerra suprema. Incertidumbre. Conocía a Vextar. Sabía exactamente qué fuentes de seguridad desactivar, exactamente qué rutas tomar para evitar a nuestros equipos de búsqueda, exactamente cómo funcionan nuestros sistemas. Cómo pensé en Meera enseñando a los guardias juegos de cartas, haciendo bromas, haciendo preguntas inocentes sobre las operaciones de la nave, construyendo una relación, recopilando información. Ella nunca fue realmente una prisionera, dije lentamente. Nos estaba estudiando. Entonces estamos ante una agente entrenada, no una simple piloto exploradora. Señor, si me lo permite, creo que está pasando por alto lo más importante. Si hubiera querido destruir la nave, ya lo habría hecho. Ha tenido acceso a sistemas críticos durante casi una hora, pero no ha provocado ningún fallo catastrófico. No está tratando de matarnos. Entonces, ¿qué está haciendo? Mi consola pitó. Apareció un nuevo mensaje enviado a través del sistema de comunicación de la nave. Solo texto. La identificación del remitente decía, tu amigable vecino humano. Lo leí en voz alta. A la tripulación de esta encantadora nave les habla el capitán Thorne. He tomado el control temporal de su sección de ingeniería, sus sistemas de soporte vital, su navegación y su impresionante colección de bebidas exóticas en la sala de oficiales. En serio, ese whisky Century es excepcional. Felicitaciones a quien quiera que abastezca el bar. Ahora me gustaría tener una conversación con el supremo guerrero Alpha Kurt, pero no en una celda de detención. No a punta de garra, sino una conversación real entre adultos racionales. Estaré esperando en la sala de conferencias 7. Traigan bocadillos. Estoy hambriento. Tienen 30 minutos. El reloj no se detiene. Saludos, Mera. El silencio se apoderó de la cubierta de mando. Entonces, el oficial táctico Renard habló tímidamente. Señor, la sala de conferencias 7 está justo al lado de la sala de observación delantera. Tiene cápsulas de escape de emergencia.
Si esto es una trampa, no es una trampa. Me oí decir. Todos se volvieron para mirarme. Si la capitán Thorne quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Ella quiere hablar. Recomiendo que la escuchemos. Crathnor apretó la mandíbula y flexionó las garras. Probablemente todos sus instintos le gritaban que irrumpiera en la sala de conferencias con una fuerza abrumadora, que reafirmara su dominio, que aplastara a ese humano impertinente que se atrevía a desafiar su autoridad. Pero no era estúpido. Arrogante, sí, orgulloso sin duda, pero no estúpido. Yexin, tú estás al mando. Vexar, ven conmigo. Vamos a tener esta conversación. Llevamos 3 guardias, no 6, ni un escuadrón táctico completo. 3, era casi respetuoso. Crathnor estaba aprendiendo. La sala de conferencias 7 era un pequeño espacio utilitario que normalmente se utilizaba para reuniones diplomáticas con delegaciones menores. Cuando entramos, Meera estaba sentada a la cabecera de la mesa, con los pies en alto, comiendo lo que parecían barritas de ración militar con evidente disfrute. Son horribles, dijo alegremente. Me encantan, muy nostálgicas. Me recuerdan al entrenamiento básico. Señaló las sillas vacías. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Crathnor permaneció de pie. Secuestraste mi nave. Tomé prestados varios sistemas clave temporalmente. Secuestro suena muy dramático. Prefiero pensar en ello como una negociación agresiva. Dio otro mordisco a la barra de ración. ¿Sabes cuál es tu problema, Crath? Crees que el poder se basa en quién tiene la nave más grande, las garras más afiladas, el título más impresionante. Pero el verdadero poder tiene que ver con la información, con comprender a tu oponente, con saber qué botones pulsar. Podrías haber escapado, dije, incapaz de contenerme. Demostraste tener acceso completo a nuestros sistemas. Podrías haber robado una lanzadera. Intentar hacerlo solo traerá desastre. Esa es información valiosa, señor. Quizás la información más valiosa que podríamos haber recopilado. Crathnor lo consideró. ¿Crees que decía la verdad sobre la respuesta humana? Cada palabra. He leído los archivos de evaluación, los que tú ignoraste. La humanidad no libra guerras como nosotros. Luchan con absoluta convicción, compromiso total y determinación suicida. Pierden batallas, pero se niegan a perder guerras. Y nunca, jamás, olvidan un insulto. Hice una pausa. Dejar marchar a la capitana Thorne no fue una debilidad, fue sabiduría. Quizá la primera decisión acertada que he tomado desde que interceptamos su nave, pero fue la correcta. Nos quedamos en silencio durante un momento, 2 oficiales contemplando lo cerca que habíamos estado de desencadenar un conflicto interestelar por orgullo y postureo. Finalmente, Crathnor se levantó. Vextar, estás reasignado. Con efecto inmediato. División de inteligencia. Quiero que analices el comportamiento humano, las tácticas humanas, la psicología humana, todo. Si alguna vez nos volvemos a encontrar con ellos, quiero estar preparado. Sí, señor. Y Vexar, léeme el resumen de esos archivos de evaluación. La versión corta. ¿Qué quieren los humanos? Pensé en las palabras de Meera, en sus acciones, en su absoluta negativa a someterse, incluso cuando la sumisión habría sido más fácil para que la dejaran en paz, sobre todo para explorar, para reírse en momentos inapropiados, para demostrar que todos se equivocaban y para asegurarse de que nadie, en ningún lugar, los hiciera arrodillarse jamás. Kror asintió lentamente. Entonces los dejaremos en paz. 3 horas más tarde, observé desde la cubierta de observación cómo la nave exploradora de Meera se desprendía de nuestra bahía de atraque. Parecía aún más destartalada a la luz directa, remendada y llena de cicatrices, y completamente inadecuada para la exploración del espacio profundo, pero volaba recta y firme, regresando al territorio humano con una confianza despreocupada. Justo antes de saltar a velocidades superiores a la de la luz, llegó un mensaje por el canal general. Solo en audio. Gracias por la hospitalidad. Dominio Kryn. El alojamiento era terrible, la comida era peor y la compañía era cuestionable, pero aprenden rápido, y eso cuenta. Quizás nos volvamos a encontrar algún día en mejores circunstancias,
preferiblemente con mejores aperitivos. Hasta entonces, recordad lo que os dije. Los humanos no se arrodillan. Nos adaptamos, superamos, sobrevivimos. Y a veces, cuando la situación lo requiere, enterramos a aquellos que olvidan esa lección. Buen viaje. Capitán Thorne, fuera. La señal se cortó. La nave exploradora desapareció en un destello de espacio distorsionado. Cratnor se quedó a mi lado, mirando el campo estelar vacío. Habría sido una excelente guerrera Kryn. No, señor, no lo habría sido, porque los guerreros Kryn siguen órdenes, respetan la jerarquía y aceptan las estructuras dominantes. La capitana Thorne te habría derrocado en un mes y habría reorganizado todo el mando militar basándose en los principios del caos máximo y el humor inapropiado. Cratnor sonrió de verdad, no con la expresión amenazante que solía emplear. Probablemente tengas razón. Definitivamente tengo razón. Nos quedamos allí juntos, dos guerreros que acababan de descubrir que el universo era más grande, más extraño y más complicado de lo que jamás habíamos imaginado. Y en algún lugar de las profundidades del espacio humano, la capitana Mara Thorne probablemente ya estaba buscando su próxima aventura, su próxima situación imposible, su próxima oportunidad para demostrar que los humanos eran el desastre más magnífico del universo. Esperaba que nuestros caminos no se cruzaran de nuevo, pero sospechaba que lo harían, porque los humanos y los Kryn compartían un rasgo fundamental. Ambos éramos demasiado tercos para dejar las cosas como estaban. La diferencia era que los humanos lo hacían entretenido. Y en la fría inmensidad del espacio, entre especies y civilizaciones, y fuerzas cósmicas más allá de la comprensión, eso podría ser lo más humano de todo. Enfrentarse a probabilidades imposibles, a una fuerza abrumadora, a una muerte segura, y responder con risas, desafío y una negativa absoluta a retroceder. La bestia alfa había rugido su orden de arrodillarse. El humano se había reído y había prometido enterrarlo. Y al final, de alguna manera imposible, todos salieron con vida. Eso era la humanidad en pocas palabras, aterradora, ridícula y absolutamente inolvidable. Regresé a mis aposentos y comencé a escribir mi informe. Título: Actualización de la evaluación de la amenaza humana. Recomendaciones revisadas para las interacciones delictivas con el espacio humano. Recomendación 1. No intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Recomendación 2. Si es necesario entrar en combate, recordar que los humanos responden mejor al respeto que a las amenazas. Recomendación 3. Bajo ninguna circunstancia intentar hacerles arrodillarse. Recomendación 4. Abastecerse de mejores aperitivos. Presenté el informe al mando y esperé la inevitable avalancha de preguntas, pero estas nunca llegaron. En cambio, 3 días después, Cratnor emitió órdenes a toda la flota, estableciendo nuevos protocolos para los encuentros con naves humanas. Las órdenes hacían hincapié en las soluciones diplomáticas, la agresividad mínima y lo que él denominaba coexistencia productiva. El Consejo nunca pidió detalles sobre el incidente del explorador humano. Nosotros nunca los ofrecimos, y en algún lugar de los registros administrativos, enterrado bajo montañas de burocracia e informes oficiales, existía una pequeña anotación en mi expediente personal. Vexstar, oficial de inteligencia. Mención por su excepcional criterio en situaciones de primer contacto. Recomendado para ascenso. Nunca le conté a nadie la verdadera historia. La historia completa. La verdadera historia de cómo una mujer humana había secuestrado nuestra nave insignia, había burlado a nuestro Alfa Supremo de guerra y se había marchado libre después de enseñarnos a todos una lección que necesitábamos aprender desesperadamente. Pero recordaba cada detalle porque la capitana Mara Thorne había tenido razón en todo. El poder no se trataba de dominar, se trataba de comprender. La fuerza no consistía en obligar a los demás a someterse. Consistía en saber cuándo mantenerse firme y cuándo dar un paso atrás. Y la supervivencia en el vasto y peligroso universo no consistía en ser el más fuerte, el más rápido
o el más avanzado tecnológicamente. Consistía en ser lo suficientemente adaptable como para aprender de tus enemigos, lo suficientemente sabio como para reconocer cuando te equivocabas, y lo suficientemente valiente como para cambiar de rumbo antes de que el orgullo destruyera todo lo que habías construido. Los humanos lo entendían instintivamente. El dominio Kryn apenas estaba empezando a aprenderlo. Y en el espacio entre las estrellas, en los momentos de calma entre los conflictos, a veces me preguntaba si la capitana Thorne pensaba alguna vez en nosotros, en la nave insignia que había conquistado sin disparar un solo tiro, en el alfa al que había derrotado sin derramar sangre. Esperaba que lo hiciera. Esperaba que nos recordara como aquellos que aprendieron, que escucharon, que eligieron la sabiduría por encima del ego. Porque en un universo lleno de especies que luchaban por el dominio, eso nos hacía únicos, casi tan únicos como el humano que nos enseñó la lección. La bestia alfa había rugido, ella se había reído, y el universo vasto e infinito y completamente indiferente a nuestros pequeños dramas, seguía girando como siempre lo había hecho, como siempre lo haría.